Esta moneda va a reemplazar el dólar, no es el yuan, nueva moneda de reserva global. Las autocracias del mundo quieren dejar de vivir bajo las reglas que impuso el consenso de Washington, precisamente porque no se alinean con las reglas de la democracia liberal que se habían impuesto luego de la caída del comunismo. Por eso Rusia y China tratan de reflotar la importancia del BRICS para disponer de un orden económico alterno al de las sociedades abiertas. La pieza fundamental de ese intento es reemplazar el dólar como moneda global. Pero no solo a Beijing y a Moscú le gustaría terminar con la hegemonía del dólar. En realidad, también se apunta a todo país contrario a la libertad y el libre comercio. Es por eso que tanto Xi Jinping como Vladimir Putin están tratando de ampliar la cobertura para esa hipotética moneda global, que no sería ni el yuan chino ni mucho menos el rublo ruso, sino una unidad de cuenta que reflejaría el valor de las monedas de los BRICS. ¿Cuál es y cómo funciona esta nueva moneda? ¿Cómo es que está tratando de desplazar a la hegemonía del dólar? Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Siempre los bloques emergentes en un nuevo orden tratan de imitar las instituciones del grupo dominante. Obviamente eso no siempre es posible y el mismo hecho de que imiten a los que ejercen la hegemonía indica las posibilidades de fracaso. A lo interno, las autocracias tienen más fácil configurar un orden que se adapta a sus modelos políticos, pero en lo externo, salvo por grupos regionales, no es tan sencillo. Aquí es donde entra a jugar un papel importante la proyección global de un grupo como el BRICS, que representa un área mucho más amplia, el denominado Sur Global. Al menos retóricamente, la promesa es la de un mundo financieramente multipolar, uno en el que una sola moneda no sea el eje de la economía global. Y es que aunque se llegara a desplazar el dólar, China no quiere estimular las suspicacias de los países periféricos hablando de la sustitución de una hegemonía por otra. Rusia y China quieren crear una nueva moneda de reserva mundial para competir con el dólar. El alcance y la rapidez con la que Occidente impuso sanciones a Rusia, luego de invadir a Ucrania el 24 de febrero, movió a ese país a tratar de poner en práctica una forma de librarse de ese castigo. Ya desde 2014, Moscú había tratado de desconectarse, tanto como le fuera posible, de la economía mundial. Pero aún así, las sanciones dañan su economía, no como se esperaba en los primeros meses, pero muy probablemente sí en el largo plazo. Esto a pesar de que el rublo ha conseguido un repunte de 15% después de hundirse 70% durante los primeros meses de la guerra en Ucrania. Por su parte, China extrae una lección de todo esto. Necesita evadir el sistema económico mundial. No obstante, y aunque a diferencia de Rusia tiene más tiempo para lograrlo, es algo que podría resultarle más difícil. Esos intereses juntos hacen que ambos países pongan la mira en la desdolarización de la economía mundial como una meta estratégica. ¿Cómo funcionaría esa nueva moneda? En buena medida, la idea impulsada por China y Rusia quiere replicar un mecanismo que ya funciona en el Fondo Monetario Internacional y que usa una cesta de monedas para establecer el precio de ciertos valores. A semejanza de ese mecanismo usado por el Fondo Monetario Internacional, la moneda propuesta por las autocracias dentro del BRICS sería el promedio de la cesta de las monedas de los países miembros. Una vez establecida, esta moneda podría atraer las reservas no solo de los países miembros, sino de aquellos que están en su órbita de influencia. ¿Qué es el BRICS? El BRICS es un grupo de países formados por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y no es que todos se alineen estratégicamente para desplazar al dólar, más bien se reconoce como un grupo de economías emergentes con potencial de influencia global. El BRICS es la versión menos rica del G7, el mismo que llegó a incluir a Rusia como socio desde el año 1997 y hasta su expulsión en 2014, luego de haberse anexado Crimea, cuando era el G8. El BRICS es una asociación política y económica que reúne a las economías que, a principios de siglo, se consideraban más promisorias, como una especie de antesala del grupo de los países más ricos. Sus características son sus enormes poblaciones, los recursos naturales que poseen, sobre todo en energías fósiles, y el crecimiento de su PIB, especialmente a principios de siglo. Este grupo también se decanta por los países que no lo integran, por ejemplo, México y Argentina. La razón es que esos países que no hacen parte del grupo son similares a los que sí lo integran. Este año el BRICS tuvo su cumbre poco antes del G7, en lo que fue un avance en la conformación de nuevos bloques.
En esa reunión, tanto China como Rusia plantearon la expansión del grupo. ¿Qué dijo Putin en la última reunión del BRICS? Sus palabras fueron: la creación de una moneda de reserva internacional basada en la cesta de nuestras monedas está siendo revisada. Junto a esa declaración resalta la voluntad de Turquía, Egipto, Arabia Saudita, Argelia y Argentina de unirse al bloque. ¿Por qué el BRICS quiere que el dólar deje de ser la moneda de reserva mundial? La razón es intentar evadir los efectos de las sanciones occidentales cuando las autocracias violan los derechos humanos o agreden a otros países. Con una alternativa al dólar, países como Rusia o China no tendrían ninguna restricción a la hora de intentar conseguir sus metas estratégicas o ideológicas. Y no es que las sanciones los detengan del todo, como lo demostró la invasión rusa a Ucrania, o como demuestran las reiteradas violaciones a los derechos humanos de China. Es solo que las sanciones dañan las economías de los países a los que se les imponen y dificultan la estabilidad política, lo que obliga a sus regímenes a ser aún más paranoicos y violentos. Por otra parte, no es igual la integración de China al comercio mundial que la rusa, que disminuyó mucho luego de su anexión de Crimea, desde una posición que incluso antes no era de acople perfecto. Ahora mismo, una de las pocas razones que contienen a China de intentar una anexión militar de Taiwán es precisamente el daño, mucho mayor, que le causarían unas eventuales sanciones occidentales. ¿Cómo el dólar se convirtió en la moneda de reserva mundial? Al final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos emergió como la irrebatible potencia económica y política del mundo. En otros videos te hemos hablado sobre los acuerdos de Bretton Woods, que dieron origen a la arquitectura económica de la posguerra. Como entre las causas de la guerra precedente destacaron las guerras comerciales, se buscaba un mecanismo que facilitara el comercio. Lo que surgió de él fue un acuerdo que vinculaba el valor de las monedas al oro, pero que tenía su expresión en el dólar. En algún momento se pensó en crear una nueva moneda que expresase esa paridad y sirviera de unidad de cuenta, pero Estados Unidos se opuso. Y Washington tenía el poder para ello al acumular la mayor reserva de oro, petróleo y hierro del planeta, además de que sus fuerzas militares estaban estacionadas en los 5 continentes. Con el tiempo era más práctico vincular las monedas directamente al dólar para establecer su valor, sin usar el oro que también quedaba implícito en el anclaje del dólar. Incluso cuando la administración de Richard Nixon abandonó el patrón oro en 1971, se mantuvo la supremacía del dólar, porque pese al relativo declive económico estadounidense, el poderío de ese país servía para respaldar su moneda. China está construyendo una reserva del yuan para competir con el dólar. En junio de este 2022 se anunció que China, junto a otros 5 países, está construyendo una reserva de yuanes para competir con el dólar. Al experimento chino se unen Indonesia, Malasia, Hong Kong, Singapur y Chile, cada uno con 15.000 millones de yuanes, o un total de 2.200 millones de dólares, a ser depositados en el Banco de Pagos Internacionales, con sede en Suiza. Ahora bien, con un relativo declive de su economía, que muy probablemente se extienda en el mediano plazo, que ya no es capaz de crecer 2 dígitos, y que además se enfrenta a un desacople del principal destino de sus exportaciones, China está escogiendo un mal momento para intentar acumular reservas de su moneda. Su única ventaja es que la nación asiática es y será la fábrica del mundo, y esto le permite imponer algunas condiciones en el comercio mundial. La pregunta es que si tendrá la capacidad económica y militar para imponerlos en su totalidad. ¿Cuál es la diferencia entre un yuan y un renminbi? A los problemas políticos para desplazar al dólar como la moneda del mundo se suma cierta complicación propia del sistema de cuenta chino. No se puede negar que, además de por ser su poder militar y económico, Estados Unidos se impuso por su pragmatismo. El dólar es una unidad de cuenta sencilla, es moneda de reserva, unidad de cuenta y moneda de intercambio, pero también es la misma unidad de la moneda y cuenta internacional en las que muchas economías del mundo anclan sus reservas. Es decir, salvo en el habla coloquial, donde se le dice buck, no hay 2 maneras distintas de referirse a la moneda estadounidense. En el caso chino no es así. Por un lado se tiene la moneda, el renminbi, que significa moneda del pueblo, en mandarín, y por el otro, el yuan, que es la unidad de medida del renminbi. El ejemplo más claro para explicarlo es el de otra moneda que llegó a ser la unidad de cuenta del planeta, la libra esterlina. En ese caso, el nombre de la moneda es esterlina y su unidad de medida es la libra. Por su complicación intrínseca, ambas palabras se fusionaron en libra esterlina. Aún hoy, en medio de su esfuerzo por desplazar al dólar, muchos se preguntan si China tiene 2 monedas. Y no es así, pero para imponer una nueva moneda mundial, Beijing debe asegurarse de hacer las cosas fáciles. Los bancos centrales de otros países ya buscan el renminbi para diversificar sus reservas de divisas internacionales.
Aún sin esa facilidad que da el dólar, hay un incentivo muy poderoso para acumularse reservas de renminbi, los 300.000 millones de dólares de reservas rusas, congeladas desde que invadió Ucrania en febrero. Para el Financial Times, eso es lo que explica el aumento de este año de 4 puntos, o hasta un 85%, en el interés de los bancos centrales del mundo, que quieren tener parte de sus reservas en la moneda china. La separación entre la moneda china y la estadounidense, que es lo que refleja ese porcentaje, comenzó antes, cuando la administración Trump inició su guerra comercial con China. Ahora nada es lineal, como casi todo en economía. Al mismo tiempo que otros países aumentan sus reservas en renminbi, China necesita reservas de dólares para aumentar la fortaleza de su moneda, más aún vista la naturaleza de su comercio internacional. El liderazgo de China con el comercio aumenta el estatus del renminbi. Y es que aunque el liderazgo comercial chino aumenta el estatus de su moneda como unidad de cuenta global, lo que hace que más países tengan parte de sus reservas en esa moneda, no es suficiente para imponer el renminbi en lugar del dólar. Eso es lo que explica que la propuesta china sea una moneda que represente la cesta del BRICS, y no directamente su propia moneda, que además enfrenta otro obstáculo relacionado con ese liderazgo comercial. Para imponerse en el intercambio mundial de mercancías, China manipula su moneda, que no flota libremente para hacerla más barata, y por ende hacer más competitivas sus exportaciones. Semejante manipulación, aunque explica parcialmente el actual poder chino, al mismo tiempo inhabilita al renminbi para ser el dólar de este siglo. ¿Puede el BRICS arrebatar al dólar el estatus de reserva mundial? No hay forma de saberlo en este momento. La verdad es que se ha prestado poca atención al BRICS y su capacidad de desplazar al dólar, pese a sus múltiples intentos por poner en pie una moneda que les permita evadir sanciones occidentales. Académicamente, por ejemplo, el fenómeno solo ha sido estudiado de manera parcial. Sin embargo, la misma academia puede adelantar dos conclusiones. La primera es que en este momento el dólar domina por mucho los tres aspectos que hacen que una moneda sea global: unidad de cuenta, moneda de reserva y moneda de intercambio. Y los intentos de desdolarización, como el que adelanta el BRICS, no amenazan ese estatus en el mediano plazo, tampoco a los SDRS del Fondo Monetario Internacional. Porque la verdad es que un desplazamiento del dólar como moneda mundial no cumpliría del todo sus objetivos, si no hace lo mismo con los SDRS, que, irónicamente, han sido propuestos como alternativas al dólar. Pero la otra conclusión luce más interesante. La dolarización actual no debe darse como eterna. Muestra de ello es que el mismo dólar ocupó el lugar de la libra esterlina, por lo que algún día perderá su estatus actual. Y esto se producirá por una serie de factores acumulados, no por uno solo, que incluirá, aunque parezca sorprendente, a aliados de Estados Unidos. Hablamos del antecedente de la Unión Europea cuando, en 2019, probó mecanismos de desdolarización en esencia similares al del BRICS, en el momento en que Trump rompió el acuerdo nuclear con Irán y le impuso sanciones. China busca un tratado comercial con el BRICS. Es paradójico que China, que está perdiendo a su principal socio comercial en Europa por privilegiar una posición beligerante por encima del comercio, se ve en la obligación de recurrir al comercio para tratar de desplazar al poder económico estadounidense. El potencial está ahí, pero no ha sido usado durante los poco más de 10 años de historia del grupo, los que juntos representan el 20% del comercio global, pero que solo intercambian entre ellos el 6% de todo lo que producen. India está obligada a tomar una posición. ¿Qué postura tomará ante todo esto? Incluso antes de la invasión rusa a Ucrania, hemos visto a la India pivotando entre democracias y autocracias, sin escoger un solo bando. Por un lado están sus compras de armas a Rusia, uno de los principales proveedores de armas de su ejército, desde los tiempos de la Guerra Fría. Pero por otro lado tenemos su alineación con las estrategias para contener a China en el Indo-Pacífico. Desde que Rusia invadió a Ucrania, se esperaba de la India una posición más firme junto a los países que condenaron esa agresión. No obstante, sin ponerse totalmente del lado ruso, el gobierno indio no condenó lo suficiente a Putin. Sin embargo, actualmente el intento de desplazar al dólar por una moneda del BRICS forzosamente obliga a Nueva Delhi a elegir un bando. Ahora bien, si la India trabajase a favor de la sustitución del dólar como moneda global, estaría al mismo tiempo aceptando someterse a su enemigo histórico. ¿Pasará esto? ¿Cederá la India ante China sin disparar un tiro aún con la disputa territorial y marítima que la enfrenta a Beijing en este momento? Es obvio que una nueva moneda de los BRICS sin el apoyo de India nacería con plomazo en el ala, pero lo que no está claro es que recibirá India si acepta acrecentar el poder chino. Tampoco es tan evidente lo que podría perder. Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética intentó crear un orden que compitiera con el de Europa Occidental y Estados Unidos.
No lo logró, pero hoy vimos una reedición del conflicto de bloques que cuenta con un actor nuevo, China. Beijing, que hasta hace no mucho consideró que podía lograr sus metas estratégicas usando a la Unión Europea como socio y sin chocar directamente con Estados Unidos, modifica la ecuación de la lucha entre democracias y autocracias. No sabemos aún si China tiene más poder del que tuvo la Rusia soviética para retar a Estados Unidos, pero lo está intentando de la forma más agresiva nunca vista. Todo dependerá del apoyo internacional que reciba su temeraria estrategia. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan la moneda que podría reemplazar al dólar. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.